La semana pasada Brasil eligió presidente. Se trató de la jornada electoral más reñida que ha vivido el gigante sudamericano en su historia reciente, con una fuerte carga de violencia política y un tufo golpista en el aire. Con una diferencia de 2.1 millones de votos, inferior al 2% de la votación, el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, venció a su opositor, el todavía presidente Jair Bolsonaro. El triunfo de Lula se suma a la nueva ola de países latinoamericanos gobernados por la izquierda o el centro izquierda. Está México, Honduras, Nicaragua, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pero vale la pena aclarar que pues no todas las izquierdas que gobiernan estos países son iguales. Hubo una primera ola rosa que llegó al poder a finales de los 90 y principios de los 2000 con Ricardo Lagos, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Rafael Correa y Fernando Lugo. Desde el 2018 estamos ante una nueva ola que evidentemente no es igual a la anterior porque los tiempos han cambiado y los desafíos de la región y del mundo son diferentes. Déjenme que les cuente algunas de las posibles diferencias entre la primera y la segunda ola de gobiernos de izquierda en América Latina. Para empezar, en el primer ciclo progresista, como le llaman, hubo un boom de las materias primas promovido por el crecimiento de las economías asiáticas, principalmente China, que en ese entonces crecía a tasas aceleradísimas y permitió a los gobiernos, especialmente de Sudamérica, implementar políticas sociales y económicas ambiciosas y al mismo tiempo dar resultados, programas de distribución de renta, aumentos en el salario mínimo, como fue el caso de Brasil, donde estos aumentos fueron especialmente notables. En cambio, esta nueva ola progresista se define por el resabio de una pandemia global que afectó a todas las economías. Una inflación a la alza derivada de la guerra en Ucrania y particularmente un marco político acotado por el crecimiento de una derecha y una ultraderecha más organizada y competente electoralmente. En este escenario es de esperarse que la izquierda sea diversa y variopinta, como lo fue la primera ola, y que las agendas de los diferentes países se adapten en función de sus necesidades más urgentes. Pensando en una nueva caracterización de esta ola progresista, el mapa político latinoamericano quedaría más o menos así. Primero, tenemos a la izquierda autoritaria. Están ahí Cuba, Nicaragua y Venezuela principalmente. Los casos de Nicaragua con Daniel Ortega y Venezuela con Nicolás Maduro son paradigmáticos porque si bien allí la izquierda llegó al poder mediante procesos democráticos, la reelección indefinida y la supresión paulatina de la división de poderes han hecho que en estos países se viva una clara regresión autoritaria. En mi opinión, no son esas las izquierdas más inspiradoras, digamos. Pero bueno, se respeta lo que cada quien piense. Saludos, Noroña. Después están una serie de países que de alguna forma han estrenado gobiernos de izquierda o centroizquierda en los últimos años, como es el caso de México, que se estrenó en la izquierda en 2018, un país donde no había gobernado la izquierda, Honduras en 2021, Colombia en 2022 o Perú también en 2021. Aunque bueno, en Perú había gobernado Ollanta Humala, que algunos consideran como una figura de izquierda. Estos países que acabo de mencionar no pasaron por una primera ola progresista como otros. Son países a los cuales la izquierda llega por primera vez. En el caso de Pedro Castillo, su aprobación entre la población es baja, lo cual puede ser un mal presagio para su gobierno que apenas arranca. Mientras que con Gustavo Petro en Colombia la tendencia va a la baja. Si bien el nuevo presidente colombiano inició su gobierno con una aprobación del 46%, la complicada reforma tributaria que está planteando Petro, pues le ha hecho caer cerca de 10 puntos. Con López Obrador y con Xiomara Castro, pues bueno, ambos mantienen un buen índice de aceptación y hay una relativa estabilidad política en estos dos países. Hay otro grupo de países donde la izquierda volvió después de una alternancia con la derecha.
Es el caso de Bolivia con Luis Arce, donde la izquierda regresó al poder después de 12 meses de un gobierno pues golpista de derecha. También es el caso de Argentina con Alberto Fernández, que regresa al poder, a través de él regresa al poder el progresismo después de que el país fuese gobernado por Mauricio Macri. Es el caso de Chile con Boric. Y bueno, ese es también el caso de Brasil después de ser gobernado 4 años por Bolsonaro. Al igual que López Obrador y Xiomara Castro, Luis Arce ha mantenido un alto índice de aprobación, mientras que la aceptación en la Argentina de Alberto Fernández cojea debido a la crisis económica heredada de su antecesor. Lo mismo ocurre en Chile con Boric, donde la aprobación es baja, 27%. Una cifra, insisto, baja si consideramos que llegó al poder hace apenas 7 meses. Sin embargo, de acuerdo con la percepción de los chilenos y lo que muestran las encuestas, la delincuencia, la violencia y la situación económica del país, pues no han cambiado. Pero bueno, 7 meses es poco tiempo, ¿no creen? En fin, así están las cosas. Una de las características de todas estas izquierdas que hoy gobiernan y estarán gobernando América Latina una vez que Lula llegue al poder, regrese al poder en enero, es que, bueno, las nuevas y las viejas izquierdas que volvieron, pues probablemente tendrán que actuar con mayor moderación por las circunstancias políticas y económicas que les tocan. En general, son gobiernos que dialogan tanto con Estados Unidos como con China, son gobiernos más o menos pragmáticos y que incluso tienen alianzas con la derecha. En algunos casos, por lo menos este es el caso de Brasil, hemos visto cómo en el caso de Lula, en la última elección, pues él se hizo acompañar en la fórmula a la vicepresidencia por Gerardo Alckmin, un ex adversario de centro derecha y que incluso es una figura ligada al Opus Dei. Será el 1 de enero de 2023 cuando Lula da Silva tome posesión como jefe de Estado. Con la victoria de Brasil, las izquierdas abarcarán casi todo el terreno latinoamericano. Pero no hay que dejarse apantallar, porque aunque parece que hoy la izquierda predomina en la región, también hay un avance electoral de líderes de ultraderecha en varios países. Este es el caso de Colombia, donde aunque ganó Petro, Hernández, su principal opositor, un outsider de la política, tuvo 47,3% en la última elección. Es el caso de Chile, donde Kast sacó 44,13% de los votos en la elección en la que ganó Boric. Y de alguna forma también es el caso de Argentina, donde no ha habido elecciones aún, pero Javier Milei, una figura de ultraderecha, tiene una intención de voto cercana al 20% según algunas encuestas. Vemos entonces que la derecha no se está quedando atrás, especialmente la ultraderecha. Y desde el sistema político pueden ir arrinconando a las izquierdas. Esto se puede ejemplificar mejor si observamos el caso peruano, donde ya se han puesto en marcha diversos mecanismos para destituir a Pedro Castillo, que solo lleva 14 meses en el poder. La izquierda avanza, pero la derecha le está pisando los talones, está al acecho. Entonces, ¿qué escenarios deparará este nuevo perfil latinoamericano pintado de rojo? ¿Cuánto tiempo podrá permanecer así? Y bueno, Lula ganó y pues esa es una buena noticia para el progresismo y para la izquierda latinoamericana. Pronto se irá Bolsonaro, aunque se quedarán los bolsonaristas que representan por lo menos el 49% de los electores, tienen la primera fuerza en la Cámara de Diputados, en fin. Pero bueno, hoy que el mapa latinoamericano se pinta de rojo y más del 86% de la región va a ser gobernada por líderes que se asumen o se presentan como de izquierda o centroizquierda, estamos ante una paradoja. Pues vemos que en la vereda de enfrente, a pesar de que hoy hay una gran cantidad de países que van a ser gobernados por la izquierda, también vemos que enfrente hay una ultraderecha
que está cada vez más fuerte. Y es fuerte en países como Chile, como Colombia, como Argentina y evidentemente como Brasil. De todo esto hablaremos hoy con el politólogo, periodista y documentalista Temoris Greco, a quien agradezco mucho que esté aquí con nosotros, y con el analista político y columnista de La Jornada, Gustavo Gordillo, a quien también le agradezco que esté aquí. Hola. Temoris estuvo en las elecciones en Brasil recientemente. Gustavo conoce muy bien Brasil, ha estado ahí varias veces y conoce bastante bien también la realidad política latinoamericana. Entonces, yo quisiera, pues de entrada, abrir con una reflexión, si les parece, sobre ante qué estamos hoy, porque se habla de una suerte de segunda ola rosa de gobiernos de izquierda, que de alguna forma, pues la primera fue esa que empezó a finales de los 90 y los primeros 2000, y hoy están volviendo una serie de gobiernos de izquierda, algunos de los cuales habían dejado el poder y hoy regresan, otros países donde por primera vez gobierna la izquierda, pero la realidad es que pareciera que es un contexto muy diferente, digamos, es esta segunda ola rosa. ¿Cómo la entenderías tú? ¿En qué es diferente de la primera, pues? Pues yo creo que, en primer lugar, tienes una representación muy fragmentada. Es decir, los partidos, si podemos hablar acaso de partidos, están muy divididos en todos lados, ¿no? Eso era un problema típico de Brasil desde que entró Lula en la primera vez que ganó. Sin embargo, ahora eso se ha agudizado mucho. Y luego tienes el segundo problema muy importante, es que las fuerzas sociales no partidistas, muchas que han participado en grandes movilizaciones, como en Colombia, como en Chile, como en Brasil, no tienen una organicidad clara, es decir, no es clase obrera en movimiento, no son campesinos, es una combinación de muchos sectores donde hay grandes estratos de clases medias muy empobrecidas que también están metidas en esto. Ahora, yo veo algunas diferencias muy claras y muy evidentes entre la primera ola rosa, como le llaman, y esta segunda ola en la que aparentemente, bueno, no aparentemente, en la que estamos entrando, o está entrando la región, la mayor parte de los países. Primero, ya no está el boom de las commodities. O sea, ya no, por lo menos no se ve ahora el crecimiento de las economías asiáticas que se vio en esa primera ola. China no está creciendo como crecía y eso pues fue el impulso económico para muchos de los países donde gobernó la izquierda hace un par de décadas. Y el otro factor, creo yo, es que no enfrentaban una derecha tan organizada y especialmente una ultraderecha. Yo por lo menos veo esos dos. ¿Cómo ves tú el panorama, Temoris? O sea, bueno, el único de estos gobiernos nuevos llamados de izquierda que tiene una mayoría congresional o parlamentaria sólida es el de López Obrador. Y es el único que realmente tiene una perspectiva de futuro en la medida en que es muy probable que quien Andrés Manuel escoja como sucesor o sucesora tome la estafeta, ¿no? En los otros países, en Argentina, o sea, por hablar de las principales economías, en Argentina el gobierno de Alberto Fernández está muy cuestionado, tiene una crisis económica perenne que le pasa factura a quien sea que esté en el gobierno. Boric tiene una popularidad en Chile muy baja, tiene el Congreso en contra. En Colombia, Petro ha logrado construir una coalición muy interesante, pero que depende de sus alianzas con el centro y el centro derecha. Y luego tenemos México. Bueno, y en Brasil también, lo acabas de mencionar, o sea, hay un congreso de derechas y también numerosos gobernadores de los estados que son muy fuertes y que están a la derecha. O sea, el PT tiene una minoría. Pero por el otro lado, la derecha no está mucho mejor. Hay que seguir atentamente a Mario Vargas Llosa para ver su desesperación. ¿No? O sea, para ver cómo no saben cómo resolverlo. Su alternativa parece ser que va por la ultraderecha,
pero la ultraderecha no necesariamente genera un consenso por parte de las fuerzas de los poderes fácticos. Lo que pasa es que ahora todos, yo veo una cosa muy celebratoria y te ponen el mapa de la región y miren cómo se pintó de rojo. Y yo sospecho que ese mapa que estamos viendo todo pintadito de rojo y que está generando como, pues que a mucha gente le genera esperanzas, etcétera, ese mapa que estamos viendo no va a durar mucho. Es mi impresión. Porque pareciera que... Primero porque, de verdad, en Brasil, Bolsonaro hubiera ganado si no era porque el candidato era Lula. En Colombia, Rodolfo Hernández, estuvo cerca de ganar. En Chile, Katz tuvo una votación muy alta. Los tres son figuras de ultraderecha. En Argentina incluso hay un candidato llamado Javier Milei, que yo no creo que pueda ganar, pero que tiene por lo menos, puede llegar a un tercio de la votación, un 20%, ahorita que no es despreciable. No. Entonces, hay una amenaza fuerte de la ultraderecha, hay un contexto económico poco favorable, hay gobernantes que ya han caído en su popularidad. Entonces, este mapa tan bonito, pintado de rojo, pues yo creo que no hay que ser muy autocomplacientes. O sea, la izquierda... Si en 2 o 3 años no está gobernando bien, ese mapa ya cambió. Bueno, supongo que... no da resultados palpables para la gente. Supongo que ahora comentaremos sobre los matices que tienen esos colores, no ese rojo. Sí. Pero de entrada, a ver, en la derecha colombiana está muy confundida, muy dividida. Yo creo que se parece en ese momento al estado en el que quedó la oposición en México después de la victoria de López Obrador. Entonces eso le da a Petro un margen de negociación. Es un gobierno nuevo, apenas está dando sus primeros pasos. Todavía no se desgasta. Y Rodolfo Hernández, aunque estuvo a punto de conquistar la presidencia, ni siquiera él quería, o sea, él pasó por ley como candidato derrotado, pero en segundo lugar le dieron una senaduría y renunció a la senaduría porque dijo que no le gustaba eso, o sea, él no quería ser presidente y no tiene madera y no tiene un partido bien organizado detrás de él. Pues. Sí, no, él no va a formar una respuesta. Claro. Bolsonaro, por ejemplo, hace un momento comentabas que Bolsonaro se va, el bolsonarismo se queda. No, Bolsonaro se queda. Si Lula regresó, Bolsonaro también puede regresar. O sea, él sí genera una amenaza genuina. Bueno, justo sobre eso quería que habláramos. Hoy es jueves cuando estamos grabando este programa, que va a salir en un par de días más en nuestro canal de YouTube de La Octava, pero ya ayer hubo manifestación. Bueno, todos estos días ha habido manifestaciones, bloqueos de carreteras en varios puntos de Brasil. Y ayer mismo, pues el bolsonarismo pidiendo un golpe militar a Lula. Hubo una manifestación grande. Quería yo ver si nos podemos enlazar con Bruno Bimbi, que ha seguido este tema de cerca, que incluso compartió algunos videos donde podemos ver a simpatizantes del bolsonarismo haciendo el saludo nazi en Santa Catarina, uno de los estados del sur de Brasil. A ver, hola Bruno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues fíjate que estamos acá en una mesa debatiendo un poco la realidad del panorama político latinoamericano y queríamos un poco tu perspectiva sobre la respuesta de los seguidores de Bolsonaro a esta elección. Bolsonaro tardó 45 horas en salir a dar la cara, se fue a esconder como niño chiquito, nunca felicitó a Lula y salió a decir que no estaba bien lo que estaban haciendo sus seguidores, que no había que comportarse, él dijo, como la izquierda, que no había que bloquear carreteras y ese tipo de cosas, pero parece que aquí hay o tú corrígeme, parece que aquí hay como el bolsonarismo es una cosa y Bolsonaro es otra, él se deslinda de lo que sus bases están haciendo y ya vemos a varios de ellos pues, pidiendo golpe militar. ¿Cómo estás leyendo el comportamiento de la base social del bolsonarismo, pues? Yo no creo que haya una diferencia entre Bolsonaro y su base social. Bolsonaro desde el inicio de su gobierno, inclusive desde antes de ser presidente, siempre ha jugado el mismo juego. Él utiliza muchas veces expresiones ambiguas que por un lado dialogan con los sectores más fanáticos, más violentos, más extremistas de sus seguidores, y que por el otro lado permiten decirle al resto del mundo que en realidad no quiso decir lo que dijo. Bolsonaro
para darte algunos ejemplos, él, siendo presidente, hacía transmisiones en vivo por YouTube junto con miembros de su gobierno y comenzaban la transmisión tomando un vaso de leche. Y eso era un gesto hacia sus seguidores más racistas, porque es un gesto que hacen los supremacistas blancos en el sur de los Estados Unidos, y que tiene que ver con una teoría delirante, de estas teorías conspiratorias que utiliza la extrema derecha, que dice que los negros no asimilan bien la lactosa. Entonces, tomar un vaso de leche es una forma de reafirmar el orgullo blanco. Bolsonaro hacía esto en sus videos y con eso le estaba dando un mensaje a sus seguidores más racistas, pero al mismo tiempo, cuando después los periodistas le preguntaban, decía que no, que era un homenaje a la producción de leche en Brasil. Esto es una constante de Bolsonaro. Él, por un lado, incentivó a esta gente a que saliera, a estos grupos violentos, a que salieran a cortar las rutas y a pedir un golpe militar. Los dejó correr, esperó 48 horas para ver qué tamaño alcanzaba este intento de insurrección, y si conseguía o no conseguía el apoyo de las Fuerzas Armadas, si conseguía o no conseguía el apoyo de las policías militares, y cuando vio que no lo iba a conseguir, cuando vio que el contexto no le permitía dar un golpe de Estado, salió y dijo, bueno, no está bien cortar las rutas, pero es él el que los manda a cortar las rutas. Ahora, Bruno, ¿hay es la lógica con alguna... la que ha trabajado los 4 años de gobierno Bolsonaro. Claro, entiendo. Bruno, ¿hay alguna evidencia de que Bolsonaro buscó apoyo de las Fuerzas Armadas para dar un golpe? O sea, ¿tú crees que realmente hubo alguna gestión en ese sentido? Sí, Bolsonaro inclusive antes de las elecciones, cuando él vio ya, cuando las encuestas mostraban claramente que perdía, Bolsonaro convocó a los jefes de las tres fuerzas, y ya habló con los dirigentes de los principales partidos de su base aliada en el Congreso, lo que en Brasil se acostumbra a llamar el Centrão, aunque no son partidos de centro, sino básicamente de derecha. Y Bolsonaro pidió apoyo para suspender las elecciones, él venía durante las últimas semanas reforzando algo que comenzó en realidad hace ya más de un año. Bolsonaro viene diciendo que las urnas electrónicas no sirven, que van a hacerle un fraude, que le van a robar la elección, que le van a robar los votos, que la justicia electoral está comprada, que la Corte Suprema es comunista, que el diario Globo, bueno, etcétera. Y viene creando un clima similar al que trató de crear Trump en los Estados Unidos cuando decía que el voto por correo era fraude. Bueno, Bolsonaro lo dijo sobre la urna electrónica, que es un sistema que en Brasil existe desde 1996, y desde el 96 hasta ahora se han elegido con este sistema presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por todos los colores. Y nunca, jamás hubo una denuncia de fraude, pero él generaba este contexto para después poder justificar una medida golpista, como podía ser suspender las elecciones o como podía ser desconocer el resultado. Sí. Las Fuerzas Armadas le dijeron que no. Las Fuerzas Armadas le dijeron que no y los partidos del Centrão le dijeron que no. Y de hecho, él hace finalmente, después de 48 horas sin reconocer la derrota, un hecho inédito, ¿no? En cualquier país civilizado, el candidato que pierde las elecciones hace una conferencia de... Fernando Haddad, el candidato de la izquierda, cuando perdió las elecciones con Bolsonaro hace 4 años, la misma noche de la elección, cuando ni siquiera se habían terminado de contar los votos, pero ya había una tendencia irreversible, hizo una declaración diciendo, Bolsonaro ha ganado las elecciones, nosotros seremos oposición. O sea, es lo normal que se hace en cualquier país. Bolsonaro, después de estas 48 horas, hizo esta declaración porque sus propios aliados lo presionaron a hacerla, y porque vio además que por un lado hubo gestos muy fuertes, porque obviamente en las instituciones brasileñas todos sabían que Bolsonaro estaba tramando un golpe de Estado. Entonces, la misma noche de las elecciones, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal Superior Electoral, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados hicieron una declaración a la prensa diciendo, este es el resultado, no vamos a aceptar cuestionamientos. La presidenta de la Corte dijo, la Corte Suprema va a defender el Estado de Derecho en Brasil contra cualquiera que quiera atacarlo. Sí. E inmediatamente salieron declaraciones de la Casa Blanca, de la Unión Europea, de los principales gobiernos de Latinoamérica y de China, de Japón, de distintos lugares del mundo, reconociendo la victoria de Lula, saludando a Lula, y eso generó un clima en el que Bolsonaro se sintió acorralado porque vio que no tenía margen para hacer un golpe de Estado. Entonces mandó a los grupos más violentos a que salieran a hacer caos en las calles y esperó 48 horas a ver qué pasaba. Si lograba incendiar el país, podía tomar una medida drástica. Como no lo logró, como no funcionó, no le quedó otra que entregarse. Interesante tu lectura. Ahora,
Lo que salió a decir un poco la prensa fue, en el momento, digo, claro que hay similitudes entre Bolsonaro y Trump en este comportamiento que describes, pero lo que salió a decir la prensa en el momento en el que Bolsonaro salió y reconoció su derrota fue un poco, pues ya Bueno, no literalmente no la apeló, ya no reconoció, hizo lo que había intentado, lo que intentó Trump en el Capitolio, y como que ya descartaron esa posibilidad, ese comportamiento, e hicieron como una disociación entre los dos personajes. Te hablo, por ejemplo, del trato que le dio el país al tema. ¿Tú no coincides con esa lectura? ¿Qué similitudes y qué diferencias ves entre Trump y Bolsonaro en este asunto? A ver, yo creo que Bolsonaro es bastante más peligroso que Trump. Bueno, Trump era más peligroso porque era presidente de Estados Unidos, ¿no? Que es un país muy poderoso, pero digo, la figura política de Bolsonaro es un personaje más poderoso porque es Trump con un montón de otros agregados. O sea, es Trump en un país latinoamericano con instituciones menos estables y menos fuertes que las de los Estados Unidos. Es Trump en un contexto en el que tiene relaciones con bandas armadas, con grupos, con milicias en Río de Janeiro, con bandas de asesinos, en el que tiene una articulación con sectores de las Fuerzas Armadas, de las policías militares. El domingo, el día de las elecciones, la Policía Rodoviaria Federal, que es la policía que cuida las carreteras y los caminos, salió a cortar, a interrumpir el tránsito en las principales rutas del Sí. Nordeste, donde Lula sacó el 70% de los votos, y en las ciudades de otros estados donde Lula tenía más apoyo, justamente para impedir que los votantes de esas ciudades pudieran llegar hasta el lugar de votación, o sea, cortar las rutas, frenar el transporte público, impedir que la gente pudiera llegar a votar. Si no interviene la Corte Electoral, si el juez Alexandre de Moraes no hubiera tenido la firmeza que tuvo para decir o liberan las rutas o emite una orden de arresto contra el director de la policía rodoviaria, probablemente hubiese ganado Bolsonaro en una elección en la que millones de personas quizás no hubiesen podido votar, ¿no? Digamos, es una situación en la que es un personaje político con características muy parecidas a las de Donald Trump, pero que además es un ex militar, ¿no? No es un empresario, es un ex militar, es una persona bastante bruta, que no sabe articular una frase con sujeto y predicado, es una persona que se cree. Yo creo que Trump es mucho más personaje, ¿no? Yo creo que Trump es un tipo que es mucho más falso. Bolsonaro se cree el odio. Bolsonaro es un tipo que odia profundamente a las mujeres, que odia profundamente a la población LGBT, sobre todo a los varones homosexuales. Es un tipo que odia a los más pobres, que odia a los negros. Es un racista convencido. Es un tipo que no hace esto solamente por una estrategia de marketing, sino Ahora, que realmente está convencido de estas cosas. Ahora, Bruno, de pronto siento que te centras mucho en Bolsonaro como figura, pero ¿qué hay del fenómeno social en torno a él? Porque pareciera haber una emergencia en la sociedad brasileña, pues de un coqueteo con el fascismo. ¿Cómo te explicas esto que Absolutamente. está pasando en la sociedad brasileña que, pues Y esa creo yo, emergencia es anterior a Bolsonaro. es una reacción a muchos de los cambios que hicieron los gobiernos del PT, me imagino yo. No sé, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo interpretas? Sí, yo creo que hay una emergencia del fascismo en Brasil que es anterior a Bolsonaro, que comienza antes de Bolsonaro, y que Bolsonaro, de cierta forma, es el personaje que logra transformarse en líder de ese emergente movimiento fascista. Y es una situación, digamos, es un movimiento bastante complejo. En realidad no hay un único sector hegemónico, organizado, homogéneo, sino que lo que hay son distintos grupos, desde las milicias, en lugares como el estado de Río de Janeiro, pero también en otras áreas de Brasil, los escuadrones de la muerte en estados del norte, desde las iglesias evangélicas neopentecostales y pentecostales fundamentalistas. Sería imposible la elección de Bolsonaro sin el apoyo de los miles de pastores evangélicos que a lo largo y a lo ancho del país, todas las semanas en sus cultos, le dicen a sus fieles que esto es una elección entre Jesucristo y Satanás, y que Sí. Bolsonaro es el candidato de Jesucristo y Lula es el candidato de Satanás, y repiten todas las mentiras y crean pánico moral sobre toda una serie de cuestiones, así poniendo el acento en las cuestiones vinculadas a la sexualidad,
a los derechos reproductivos de la mujer. Sería imposible esto sin el dominio territorial que la milicia tiene en buena parte de Río de Janeiro. Hay zonas enteras de Río de Janeiro, y te digo Río porque es el estado que yo conozco mejor, pero esta es una situación que se reproduce por todo Brasil. Hay zonas enteras de Río de Janeiro donde es imposible salir a la calle a hacer campaña por Lula o a identificarse como partidario de Lula porque te pueden pegar un tiro en la cabeza. Entonces estamos hablando de toda una complejidad de los sectores, bueno, en el centroeste brasileño, los grandes terratenientes que durante estos años del gobierno de Bolsonaro pudieron deforestar el Amazonas sin ningún control estatal, que pudieron asesinar a líderes indígenas sin que nadie los cuestionara y que tuvieron todo el apoyo del Estado para hacerlo. Es decir, hay toda una serie de sectores que algunos se han beneficiado con el bolsonarismo y otros se han sentido representados. El Bolsonaro, de cierta forma, ha representado a mucha gente que no expresaba públicamente sus ideas racistas, misóginas, homofóbicas, xenófobas, porque no iba a ser bien recibido por la sociedad, y que hoy tienen el presidente a un ejemplo, a un hombre que llegó a la cima del poder diciendo eso que ellos tenían miedo de decir en público. Y ahora se sienten empoderados. Hay en este momento miles de personas armadas, millones de personas armadas en Brasil. Bolsonaro flexibilizó la legislación sobre compra y exportación de armas y transformó Brasil en un país con muchísimas armas circulando. Se duplicó la cantidad de clubes de tiro. Los clubes de tiro se transformaron en espacios de sociabilidad bolsonarista, es decir, cuando una persona es socia de un club de tiro, podés apostar 9-1 a que es elector de Jair Bolsonaro. Es decir, es un proceso mucho más complejo. Por eso Bolsonaro se va del poder, pero eso no significa que el bolsonarismo desaparece, ¿no? Va a ser un fenómeno con el que va a tener que convivir, y por eso, y yo acá hago una referencia al mapa, ¿no?, que ustedes mostraban recién. A mí personalmente esta idea de el mapa de hace algunos años todo pintado de azul y con poquitos puntos rojos, y el mapa de ahora todo pintado de rojo y con poquitos puntos azules, si bien lo entiendo en esta época en la que todo se comunica a través del meme, ¿no?, del mensaje rápido, me parece que produce una gran simplificación, ¿no? Porque pintar al nuevo gobierno de Brasil liderado por Lula, o al gobierno de Chile liderado por Gabriel Boric con el mismo color que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, me parece que no tiene mucho sentido. Del mismo modo que pintar al gobierno de la calle Pou en Uruguay del mismo color que el gobierno de Bolsonaro tampoco lo tendría, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos completamente distintos. Yo creo que Bolsonaro y Maduro, por ejemplo, tienen muchísimo más en común entre ellos de lo que quienes dividen el mundo solamente entre una noción abstracta de izquierda o derecha se imaginan. Si uno compara el gobierno de Maduro con el gobierno de Bolsonaro, se encuentra con montones de ministerios, la mayoría de los ministerios encabezados por militares, se encuentra con un gobierno aliado a las iglesias evangélicas fundamentalistas, se encuentra con un presidente que llegó al poder gracias a que el candidato opositor fue detenido y preso de manera absolutamente irregular, como preso político. Maduro, para ganar, tuvo que encarcelar a Leopoldo López y proscribir a Capriles. Bolsonaro, para ganar, tuvieron que encarcelar a Lula. Se encuentra con las milicias en Brasil y con los colectivos en Venezuela. Se encuentra con un discurso extremadamente homofóbico y machista de ambos presidentes. Es decir, se encuentra con un enfrentamiento constante, una división constante en la sociedad entre nosotros y ellos, entre buenos y malos, un discurso conspirativo en el que de un lado se acusa de todos los problemas del país al imperialismo, del otro lado al comunismo, y no se discuten los verdaderos problemas y las verdaderas razones. Se encuentra con un enfrentamiento constante contra la prensa, una persecución al periodismo libre. Y entonces, a mí me parece que cuando uno ve eso, dice, bueno, Bolsonaro y Maduro, en ese mapa deberían estar pintados del mismo color. Y si bien claramente la calle Pou tiene que estar pintado de azul y Gabriel Boric o Alberto Fernández o Lula tienen que estar pintados de rojo, por simplificar, no es el mismo tipo de izquierda o el mismo tipo de derecha, ¿no? Claro. Bruno, pues te agradezco mucho. Más complejos. Sin duda, nos dejas mucho para reflexionar. Te agradezco mucho esta conversación, Bruno. Te mando un saludo. Un saludo, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo ves, Gustavo? Esto último que dice Bruno Bimbi de, pues no necesariamente
esto de poner a todos de rojo hace mucho sentido. Él dice, creo que Bolsonaro y Maduro deberían son mucho más parecidos entre sí de lo que sugiere un mapa como ese. Yo creo, a ver, todo intento de describir lo que está pasando en una región tan compleja como es América Latina tiene cierto grado de simplificación. Pero yo creo que sí podemos decir que eso que está en rojo se dice de izquierda. Uh-huh. Ahora, eso que se dice de izquierda enfrenta para mí un reto central hoy, que es el reto de la gobernabilidad. Y lo enfrenta por 3 razones. Una, porque tiene una situación económica muy precaria, no hay los commodities y no hay China que juegue un papel como jugó tanto en comercio como en inversiones en Sudamérica. Segundo lugar, tienes un problema de intermediación social y política. Los partidos están bastante debilitados, incluyendo los 2 partidos, digamos, históricos, el PT o el Partido Peronista, están bastante debilitados. Las representaciones sociales igual. Luego tienes una sociedad que está enfurecida en todas partes, que quiere más, que espera obtener más de los gobiernos, que es tremendamente crítica de eso. Hay que ver cómo le está yendo a Boric en Chile al respecto. Pero el tema central para mí es este. ¿Hay posibilidades de que la derecha se organice y pueda haber alguna posibilidad de golpes militares en América Latina? Yo pienso que eso depende de 2 cosas. La derecha no está tan organizada como parecería. Está más organizada, me parece, por ejemplo, en Chile, cómo reaccionó ante el referéndum. Más organizada probablemente en Argentina. Pero el tema de las Fuerzas Armadas es un tema que pasa por la aduana de Estados Unidos y de Europa. Y eso es sumamente importante. No ha habido golpes de Estado militares, ha habido golpes parlamentarios como el que hubo contra Dilma en Brasil, pero los golpes de Estado militares, los primeros que no quieren tenerla en este momento, son los propios militares. Ahora, Bruno hablaba hace un momento, él decía, Bolsonaro estaba intentando un golpe. Estuvo buscando apoyos, tuvo conversaciones con las Fuerzas Armadas, con un sector muy importante del Congreso. ¿Tú coincides en esa lectura, Temoris? O sea, ¿crees que iba por ahí Bolsonaro, pero no se le hizo? Yo comparto con la idea de que le estaba midiendo sus fuerzas y qué es lo que realmente podía hacer. Pero ya desde antes venía desfondado. Lula siguió la estrategia correcta al hacer un frente amplísimo democrático, ni amplio, un frente amplísimo, donde incluyó desde la extrema izquierda hasta la derecha no bolsonarista. Uh-huh. Entonces, y hubo una convocatoria a fuerzas democráticas. La magistratura brasileira tiene una historia de defensa de la democracia y que ha metido también a muchos legisladores a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, muchos políticos. Entonces ellos, no es el Tribunal Superior Electoral de Brasil no es como el INE en México. O sea, no es deliberante, no está metido en polémica, es bastante serio y es muy respetado. El único que no lo respeta es Bolsonaro. La autoridad electoral depende del Poder Judicial. Así es, y es profundamente respetado. Entonces, tiene una autoridad, un peso sobre la sociedad que Bolsonaro no podía confrontar. Bolsonaro intentó erosionarlo. O sea, al final las instituciones funcionaron para que eso que pudo haber sido un intento de golpe se frustrara. Pero también varios de sus aliados, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el gobernador Tarcisio, que es el que ganó en Sao Paulo, él tiene que gobernar un estado muy difícil, que lo ganó, pero también el lulismo es importante, sobre todo en la capital. Sí. Entonces, él lo que tiene que hacer no es pactar con Lula y ver cómo se garantiza la gobernabilidad, no andar con los juegos de Bolsonaro. Seguro. Ahora, hablemos un poquito de los gobiernos de derecha, porque por lo menos en 4 países de la región a los que ha regresado la izquierda, lo hizo después de que gobernara la derecha. En Argentina regresó Alberto Fernández después de Macri. En Chile también había habido un gobierno de derecha antes de Boric. En Bolivia hubo un año de gobierno de derecha, un gobierno pues, que muchos consideran golpista.
Y en Brasil, pues ni se diga. Pero en ninguno de estos casos, a los que llega la izquierda ahora, a los ¿Y que Colombia? regresa, Colombia, bueno, que siempre fue gobernado. Con Duque. Pero hablo de aquellos, son 4 países en los que gobernaba la izquierda, llegó la derecha y volvió a gobernar la izquierda. Pero lo que me quiero centrar es en esto. Esa derecha no duró. O sea, pareciera ser que en Argentina no se reeligió Macri, en Brasil no se reelige Bolsonaro. Entonces, tampoco es que la derecha esté dándole muchos resultados ni cambiándole la vida a la gente, porque pues si no lograrían reelegirse y en Bolivia hubieran ganado, en Argentina Macri se hubiera reelecto y en Chile algo parecido. ¿Qué está pasando con la derecha cuando gobierna, Gustavo? Pues yo creo que lo que está pasando es lo mismo que va a pasar ahora con la izquierda. Hay un problema de gobernabilidad. Yo puedo creer y creo que varios de los gobiernos de izquierda hoy tienen una mayor sensibilidad y sentido de cómo gobernar el caos, porque eso es lo que está pasando. O sea, no tienes representaciones fijas como podías tener antes. Entonces yo creo que ese es un problema real. La derecha no está orgánicamente hecha para gobernar, y eso lo hemos visto en todo esto. No quiere decir que no pueda estar, no quiere decir que los errores de la izquierda y el desastre, digamos, en la sociedad no pueda llevar a eso, pero definitivamente no tiene hoy esa capacidad. No lo demostró en Argentina, en Brasil, en Chile, y tampoco lo demostró, desde luego, en Colombia, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú ese tema? O sea, es que son derechas en crisis, ¿no? O sea, la derecha de Macri, o sea, bueno, ahí la crisis económica se come a todos, como se está comiendo al gobierno actual. En la derecha colombiana de Duque, nunca, o sea, Duque tenía una minoría en el Congreso, intentó echar por tierra los acuerdos de paz, no lo dejaron los legisladores, y Duque ni siquiera tenía el apoyo del sector político al que representaba, que era el uribismo. O sea, no. Entonces es una derecha en crisis. Claro. En Chile, la derecha de Piñera, del entonces presidente Piñera, enfrentó una contestación social enorme, abrumadora, que desmovilizó a la derecha. Y tan la desmovilizó que quien presenta el reto en la presidencial no es la derecha, sino la extrema derecha. Entonces yo creo que es una cuestión de gobernabilidad, porque la democracia liberal no ha cumplido con sus promesas. O sea, y aquí el riesgo es que una izquierda incapaz de ocupar esos espacios, de representar el descontento de la gente, permita que sea la ultraderecha quien vaya a representar a las clases obreras que están indignadas porque... Bueno, yo quería que habláramos con Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni escribe un libro muy interesante, es un politólogo argentino, donde él dice que de alguna forma lo que ha venido pasando es que la rebeldía se volvió de derecha. Entonces, muchos de los sentimientos de oposición, los más contestatarios, empiezan a identificarse con discursos de derecha, quizás simplemente porque les parece que son discursos antisistema, y la izquierda pareciera ser que ya se volvió una cosa muy institucional, gobiernan, entonces por lo tanto defienden la obra de las administraciones en turno, y quienes quieren verse representados por alguien antisistema, alguien que se rebele ante el status quo, empiezan a identificarse con grupos de derecha o de ultraderecha. Y en Argentina a mí me impresionaba mucho ver cómo, por ejemplo, un personaje como Javier Milei se ha vuelto una especie de rockstar entre los jóvenes. Y eso creo que es algo que tenemos que estudiar, porque yo creo que eso va a ir creciendo. Pero yo creo que no es tan nuevo. Te voy a dar tres ejemplos históricos. Viene el mayo de 68 en París, está De Gaulle a punto de caer, va con los jefes militares a decirles que estaban listos de entrar. En junio hacen elecciones, un mes después, y arrasa a la derecha. Segundo hecho, la movilización en Egipto. Tumba a un dictador impresionante, y poco tiempo después no logra la izquierda proponer
una candidatura única y la alternativa son los hermanos musulmanes o los militares. Tercer caso, ya más reciente, el referéndum en Chile. Esa derrota de la izquierda, de un sector de la izquierda, está muy alimentada de una estrategia habilísima por parte de la derecha. Sí. O sea, la derecha lo que hizo al final es decirles, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en que si es no el referéndum, después vamos a hacer una constitución? Y un sector importante de la izquierda votante votó por el no, como estaban entonces. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Quiero decir que cuando hay movilizaciones, la reacción de esas movilizaciones electoralmente es muy complicada. Y eso me lleva a lo que estaba diciendo Temoris. Yo creo que la discusión es sobre la democracia liberal. Yo estoy a favor de que haya partidos, de que haya elecciones, de que haya todo eso. Pero no puedo estar de acuerdo con que presentes la democracia liberal como un muerto resucitado, ¿no? En donde ya se definió todo, no le toques ni un dedito, no te pongas a discutir, porque lo que estamos es en una crisis muy fuerte de la democracia liberal. Ahora, Gustavo, tú conoces muy bien Chile, viviste ahí varios años. ¿Qué ha pasado con el gobierno de Boric? Hay algunos datos interesantes que me gustaría que mostremos en pantalla. Digamos, podemos ver, por ejemplo, cómo Boric inició con una popularidad del 50% y ahora está por ahí entre el 20 y el 27%. Pero este fenómeno se repite también en Perú con Pedro Castillo, que traía 41 y ahora tiene 22, o incluso con Gustavo Petro, que acaba de ser electo y tenía 56% de popularidad y ya está en 46%. Dicen que es en el caso de Colombia por la reforma tributaria que ha propuesto Petro, otros que porque tiene que ver con su política con relación a los hidrocarburos. Pero todos estos son gobiernos pretendidamente de izquierda que llegan al poder y se cae su popularidad muy rápido. ¿Qué pasa? Pues yo creo que, entre otras cosas, es que no tienen mayorías legislativas como para poder operar reformas que habían planteado. Segundo lugar, bueno, en el caso de Chile es una coalición complicadísima. Ahora, sobre todo, tienes Apruebo Dignidad, que está conformada por el Partido Comunista más 2 fuerzas más y por el grupo de Boric, que son 3 partidos y 4 movimientos. Y luego tienes Socialismo Democrático, que son 4 partidos. Es decir, con todas estas fracciones, ¿cómo estás gobernando? Es un desastre. O sea, cada día tienen un problema de que alguien opinó que es un ministro de algo. O sea, no tienen cohesión. Y al mismo tiempo tienes una sociedad que primero se entusiasma, dice, bueno, va a haber un cambio y todo eso, y después se enfrenta con la dura realidad. Esos cambios que quiere la sociedad no se pueden dar en el corto plazo, la mayoría. Y la cuestión también en el caso chileno es que no se entendió qué es lo que estaba pasando en la sociedad. O sea, hubo una desmovilización, o sea, las protestas del 19 pegaron muy duro en el corazón de la gente y la derecha se desmovilizó. La izquierda tuvo todo el campo y no supo qué hacer con él, y eso facilitó un regreso muy fuerte de la derecha que se expresó en el referéndum. El gobierno de esos jóvenes, que son muy interesantes, pero precisamente por el tema de la juventud, les falta colmillo, les falta experiencia política, le ha costado mucho trabajo. O sea, el costo aprendizaje del gobierno de Boric está siendo muy alto. Es el principio todavía, o sea, faltan 3 años y medio hasta que haya elecciones y probablemente tendrán la oportunidad de corregir. Ahora, siempre en un gobierno, cuando quieres meter proyectos difíciles, te conviene ponerlos al principio, los duros, los difíciles de vender, claro, para después tener el resto de tu periodo para recuperar. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, la reforma tributaria no debería generar una caída en la popularidad de Petro de esas dimensiones. Se supone que es una reforma tributaria que está buscando cobrarle impuestos a los más ricos. Pero es que esa es una suposición que nosotros tenemos. Pero a la gente, cuando a la gente le dices, va a aumentar los impuestos, la gente no sabe si se lo vas a nada más a los 10% más ricos o a todo mundo. Y segundo lugar, hay una desconfianza. Ve todas las encuestas de Latinobarómetro en los últimos 10 años, más 15 años,
una desconfianza absoluta al gobierno y a todas las instituciones de gobierno. Entonces, es difícil que se traguen una propuesta que puede ser muy buena además. Yo no creo que puedas hacer nada sin reformas fiscal en general, ni la izquierda ni nadie. Pero es una píldora muy dura de tragar. Es muy difícil vendérselo a la gente y que la gente acepte una reforma tributaria, que sea algo popular, pues. Sí. Pero además es algo difícil de explicar. Sí. Y fácil de manipular. O sea, cuando tú eres el gobierno y tienes que presentarla, es siempre cómo la resumes. Por ejemplo, con el tema de la reforma electoral en México, es tan complicada, tan amplia, que el gobierno tendrá que encontrar unos ejes rectores para poder presentar, o sea, una narrativa. Porque si no, es la oposición la que tiene la libertad para escoger aquello que le conviene y presentarlo y exponerlo, ¿no? Entonces, en el caso de las tributarias también, tú puedes como oposición destacar lo que no te gusta y pegarle ahí, mientras que el gobierno tiene que defender la integridad, las píldoras dulces y las píldoras amargas también. Ha habido, y les cambio un poco el tema, ha habido en los últimos años una serie de estrategias conocidas como lawfare, que, bueno, pues han sido, digamos, se llaman las guerras judiciales, ¿no? El intento de usar las instituciones de procuración en partición de justicia para destituir a gobernantes electos, y han sido en casi todos los casos, o en todos, gobernantes de izquierda. Se hizo, bueno, con Dilma Rousseff no fueron las instituciones de justicia, fue el Parlamento, pero con Lula sí, se le impidió ser presidente usando a los jueces en su contra. Pasó con Evo Morales en Bolivia, está pasando con Pedro Castillo. ¿Ustedes se imaginan un escenario donde esto se va a ir incrementando, donde vamos a seguir viendo procesos de lawfare en América Latina, hoy que el panorama político está donde es tan clara la presencia de gobiernos de izquierda? Yo veo Estados Unidos, francamente, que es el prototipo del lawfare sistemático y constante y erosionador. Es decir, hay que ver cómo está constituida la Suprema Corte de Justicia. Es una Suprema Corte de minoría, de absoluta minoría, que está diciendo y decretando cosas como la cuestión del aborto, ¿no? Ahora, en América Latina lo que yo creo que hay que poner a discusión, porque por el tema del lawfare, es esto del Estado de Derecho. Hay que ponerlo a discusión. En países en donde se hacen leyes para que no se cumplan, en donde es muy difícil la capacidad de ejecutar efectivamente las leyes, y donde tienes poderes judiciales tremendamente conservadores, tienes que poner a discusión todo esto, francamente. No porque diga que no deba de haber leyes y deban de respetarse, sino porque el concepto de Estado de Derecho esconde una ilusión que no existe en América Latina. O sea, tenemos que ver la realidad que tenemos. Yo creo que necesitamos crear un poder judicial en donde los jueces tengan conciencia de la importancia, o sea, de la confianza que les depositamos, que no es el caso que tenemos en México, ¿no? O sea, en México sabemos que por lo general, no todos, pero por lo general los jueces están a la venta. Mientras más subes, subes a segunda instancia, subes hasta la Suprema Corte, pues son más caros y es más difícil modificar. Pero en última instancia ha habido decisiones muy polémicas que es difícil explicar si no hay algún tipo de juego de intereses ante los cuales los magistrados han respondido. Entonces sí tenemos, o sea, yo veo, por ejemplo, en Colombia un sistema judicial bastante sólido en comparación con el mexicano, en donde ellos también, o sea, en la cumbre del poder del uribismo, que era la extrema derecha, metieron a la cárcel a la tercera parte del Congreso en el escándalo llamado Parapolítica, en el cual se exhibieron primero periodísticamente y luego judicialmente los lazos que había entre los diputados, entre los senadores y los grupos paramilitares. Entonces, un poder judicial que se asuma a sí mismo como garante del sistema y en donde tengan el orgullo suficiente y la conciencia de la tarea que les estamos otorgando,
sería el que podría empezar también a cambiar el sistema. Claro. Bueno, tenemos que terminar, pero les hago una última pregunta. ¿Cuáles ven como los retos más importantes hoy para una región como esta, digamos, y para esta segunda ola, como le llaman, segunda ola rosa en América Latina? ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos críticos que van a definir el éxito o fracaso de estos gobiernos de izquierda? Yo creo que el tema es la gobernabilidad, ese es el tema central, tiene varias expresiones, en cada país puede ser expresado de distinta manera. Yo creo que lo que tienes que tratar de hacer es convertir esas amplísimas coaliciones electorales tan complejas que han llegado a ganar las elecciones, convertirlas en alguna estructura orgánica que pueda gobernar algunas áreas básicas. Yo creo que un tema absolutamente clave es el bienestar de la gente. Ese es un tema absolutamente clave. Claro. Temoris. Fíjate que una de las paradojas de este momento es que la izquierda es la que está intentando defender el sistema político y de defenderlo desde esas ofensivas de la extrema derecha, ofensivas golpistas. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que nos permite protegernos ante los poderes fácticos, protegernos ante los militares, protegernos ante Estados Unidos, el hecho de que... Cuidar las instituciones. En este momento. O sea, Pero es interesante porque no siempre la izquierda ha pensado así. Claro. Las instituciones a veces han sido vistas como instrumentos de la derecha. Pero el reto ahora contra las instituciones está proviniendo de la derecha. Ajá. O sea, el caso Bolsonaro es el más claro, ¿no? Entonces, pero el tema es que esas instituciones como esta no se pueden quedar. O sea, hay que reformarlas, hay que mejorarlas, hay que introducir una cosa. Y también el tema de la autonomía de los países de América Latina frente a Estados Unidos, que en la cumbre de las Américas de Los Ángeles se dio un buen paso cuando Andrés Manuel le dijo al presidente Biden, ustedes no pueden decir quién pertenece a la comunidad continental y quién no. Pero eso, defender la autonomía de los países tampoco significa convalidar las dictaduras que se llaman de izquierda. Bueno, y no hablamos de esto, el reto de la integración regional. ¿Ustedes creen que es un proyecto realista hoy? ¿Adquiere mayor relevancia o no vamos a ver grandes avances? No, puede ser que en el Cono Sur, porque han avanzado algo, porque están más integrados. Pero digamos... México seguirá en otra lógica. México está en la lógica de América del Norte. Veremos al sur más como una cosa de simpatía ideológica que de cierto intercambio. Yo pienso que intercambio cultural, intelectual, académico, científico, técnico, eso es muy importante. Sí, pero no es algo estratégico. No. El propio Andrés Manuel ha dejado muy claro, o sea, que él ve a México como en esta integración norteamericana, en la cual México pues es una economía dependiente de la gran economía norteamericana. Y no hay un proyecto, yo no veo a nadie que tenga un proyecto distinto a ese. Entonces, por lo pronto estamos integrados económicamente a Estados Unidos, aunque culturalmente y políticamente, como dice Gustavo, tengamos que ver hacia nuestros... Pero no se imaginan un eje progresista México-Brasil que le dé más voz a la región, sí, América creo Latina. que a nivel político continental, sí es para hacerle frente, para ponerle límites a Estados Unidos, no para derrotar a Estados Unidos, no para hacer nada así, solamente ampliar los márgenes de la autonomía del Estado en la región. Temoris, Gustavo, gracias por venir al Octágono y gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos. Nos vemos. Hasta la próxima.